Cuando por primera vez me preguntaron sobre qué quería llegar a ser en la vida, no sé, tal vez tuviera 10 o 12 años de edad. Mi respuesta fue que quería ser militar. Y fue precisamente por eso que en 1974 y con 16 años ingresé en la Armada. Pero allá por el año 1981 y mientras paseaba por la isla de León, lugar donde nací y donde vivo, un predicador me preguntó que cuáles eran mis aspiraciones de futuro. Y puesto que en 1980 había solicitado la baja en la Armada y no supe qué decirle, fue entonces que me habló sobre cómo llegar a Dios. Pues según decía, el cielo es el mejor lugar que uno puede alcanzar. Y me dijo que todo ser humano tiene ante sí 2 puertas, 2 caminos y 2 destinos. Y que el llegar al cielo o al infierno dependería de la puerta por la que entráramos y por el camino que transitáramos. Y fue en aquel mismo día cuando supe que Jesús había dicho que es necesario entrar por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por esa puerta, pero que estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la verdadera vida, y que pocos son los que la encuentran. Y la charla con aquel predicador no solo hizo que me preguntara qué es el cielo y cómo podría llegar a ese lugar, sino que pensara en la realidad de la muerte. Y es que, amigos míos, como la gente evita pensar en el más allá, e incluso hasta maquilla su cuerpo como si quisiera estar en una eterna juventud, me gustaría que pudieras reflexionar en lo que la Biblia enseña sobre la muerte. Mientras Salomón dice que hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir, la carta a los Hebreos dice que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de la muerte viene el juicio. Y puesto que la muerte tiene tantas incertidumbres e ignoramos tanto sobre lo que sucederá cuando la muerte nos alcance algún día, que deberías escuchar lo que dice el profeta Amós sobre la muerte. Y dice lo siguiente: prepárate para venir a encontrarte con tu Dios. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Por lo tanto te pregunto, ¿estás preparado para encontrarte con Dios cuando mueras? La Biblia dice que todos hemos pecado y que por ese pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que si no ponemos nuestra fe en Jesucristo para que nos salve, nuestro futuro estará en el infierno. Hace algún tiempo que un hombre me dijo que odiaba pensar en el infierno y yo le respondí exactamente lo mismo, pero también le dije que odiaba el pecado. Pero fíjate, mi querido amigo, que el que odiemos el pecado o ciertas cosas nunca cambiará nuestro destino eterno, a menos que nos arrepintamos de nuestros pecados y recibamos a Jesucristo como Señor y Salvador. Proverbios 28:13 dice que el que esconde, el que tapa sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de esos pecados alcanzará la misericordia de Dios. El infierno, amigos míos, es lo contrario al cielo porque es la privación de disfrutar de todo lo que es bueno. El infierno es descrito en la Biblia como la oscuridad eterna, las tinieblas de afuera, como el gusano que nunca muere, como el fuego que nunca se apaga o como el lloro y el crujir de dientes. Por lo tanto, el infierno no es como cuando vamos a tomar una copa a un club nocturno, sino que es la separación eterna y definitiva del amor de Dios y de su protección. Como norma general, la gente no quiere aceptar un cambio de vida, pero quiero decirte algo que no debes olvidar, que sin ese cambio de vida que Dios exige jamás entraremos en el reino de los cielos. Desde niño fui criado y educado en un ambiente religioso y cristiano, pero nunca llegué a ser un auténtico discípulo de Jesucristo. En mi juventud fui miembro de una iglesia, pero nunca tuve un encuentro real y verdadero con Jesucristo. Pero en la noche del mismo día en la que aquel predicador me habló, decidí aceptar a Jesucristo y recibirle como Señor y Salvador. Y el cambio que Dios exige en nuestras vidas se dio en mí.
Y fíjate que no fui a Jesús con ningún tipo de orgullo, sino tal como realmente soy. Es decir, como un pecador arrepentido que suplicaba el perdón de Dios. La Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que solo a través de Él podemos llegar a Dios. Por lo tanto, nadie irá al cielo por una iglesia ni por una religión, sino por Jesús. Y no solo no podremos llegar al cielo por una religión, sino que absolutamente nadie llegará por sus buenas obras, sino por la fe en Jesucristo. La Biblia habla del cielo como si fuera una ciudad santa en la que se vivirá en la perfección y donde no existirán los temores y los problemas del día a día que tenemos hoy. Y así será el cielo, porque la Biblia dice que Dios quitará toda lágrima de nuestros ojos y allá ya no habrá más muerte, ni dolor, ni llanto, porque esas cosas habrán pasado. Y puesto que todo eso es así, ningún cristiano verdadero debería ver la muerte como algo trágico, sino como el paso a la verdadera vida. Por lo tanto, mi querido amigo, te pregunto, ¿estás preparado para ir al cielo? Fíjate cuál es el deseo de Dios para ti y para mí. Él quiere que todos los hombres sean salvos y que todos vengan al conocimiento de la verdad, y esa verdad es Jesucristo. Y fíjate que es tan grande el deseo que tiene Dios de salvarnos, que fue precisamente por eso que Jesús murió en una cruz y padeció en nuestro lugar, por el castigo que tú y yo merecíamos. La Biblia dice que Jesús fue molido por nuestros pecados y que por su muerte fuimos nosotros salvados. Pero quiero decirte algo más, que la muerte de Jesús fue el juicio y la condenación que tú y yo merecíamos, y fue por eso que Jesús experimentó los terrores del infierno, para que tú y yo pudiéramos experimentar los sabores del cielo y de la gloria. Y todo esto es así, mi querido hermano, porque como dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo, que dio, que entregó a su propio Hijo, para que todo aquel que en él cree no se condene, sino que tenga vida eterna. Pero el hecho de que Dios entregara a su Hijo por nosotros nunca nos salvará, a menos que nos arrepintamos de nuestros pecados y recibamos a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es un cambio de mente, es un cambio de vida, es vernos como pecadores y al mismo tiempo ver la santidad de Dios y la justicia de Dios. Arrepentimiento es mirar a la cruz y entender y aceptar que Él murió por nosotros. Por lo tanto, lo primero que deberíamos hacer es arrepentirnos de nuestros pecados y creer que Jesús murió por nosotros. Arrepentimiento significa entrar por la puerta estrecha y andar por el camino angosto, que es el que lleva a la vida. Y esto tiene que ser así, porque Jesús dice: yo soy la puerta, Él es la puerta, el que por mí entrare será salvo. En los duros momentos por los que tuve que pasar en la vida, nunca me faltó la paz de Dios. Y nunca me faltó la paz de Dios, porque esa paz es la que sobrepasa todo entendimiento humano, y nada ni nadie nos la podrá quitar. Y es por eso que yo sé y estoy seguro que iré al cielo, pero no porque tenga mérito alguno para ir, sino porque Jesús aplicó sus méritos a mi vida, y el Padre me salvó y me perdonó. Por lo tanto, te pregunto, ¿estás dispuesto y preparado para arrepentirte de tus pecados? Porque si estás dispuesto, algunas cosas que no andan bien en tu vida deberían cambiar. Y es que, amigos míos, la paz de Dios puede estar en cualquiera de nosotros, porque la resurrección de Cristo demostró que Él era el Hijo de Dios, y porque por su muerte y resurrección ha salvado a millones de personas a través de los tiempos. Y puesto que Jesús vive, nosotros también viviremos. Por lo tanto, para que podamos vivir después de la muerte, debemos tomar la decisión más importante de la vida. Es decir, tomar la decisión correcta con Jesús. Pero tomar la decisión correcta por Jesús no es simplemente decir que le aceptamos, sino que esa decisión
implicará que nuestra vida cambie radicalmente, pues ese cambio es imprescindible para ser perdonado y salvado por Dios. Y al llegar a este punto, posiblemente te pregunte qué debes hacer para ser salvo, para disfrutar del reino de los cielos. Lo único que tienes que hacer es reconocerte pecador ante Dios. Reconocerte pecador. Arrepentirte de tus pecados y decir: Señor, perdóname, recíbeme. Cuando menos lo esperemos, y como se suele decir, en un abrir y cerrar de ojos, nos veremos con la realidad de la muerte y estaremos en la eternidad. Pero la decisión que hoy tomes con Jesús decidirá tu destino eterno. Por lo tanto, mi querido amigo, y para no entretenerte más, te pregunto nuevamente: ¿estás preparado para arrepentirte y recibir a Cristo para ir al cielo? Que Dios te bendiga y te ayude a tomar la mejor y la más importante decisión de tu vida, que no es otra que arrepentirte de tus pecados y recibir a Jesucristo como Señor y Salvador.